¿Sabías que la edad recomendada para pruebas de seguimientos de cáncer de colon disminuyeron de 50 años a 40? Esto no solo afecta el estado emocional y físico, sino también la finanza. Hoy hablamos con la doctora Aura Delgado Cifuentes, cirujana colorectal especialista en esto, y nos va a hablar sobre lo importante y la importancia de estar bien estructurado ante este diagnóstico. Quédate con nosotros. Soy la doctora Cristín Jiménez Dávila, miembro y cofundadora del Financial Hub. Hoy queremos hablar un tema muy importante que es el cuidado y la prevención de salud. ¿Por qué queremos hablar este tema? Es algo que no se dialoga frecuentemente y vemos que muchas veces entramos al cuidado de salud cuando ya tenemos un diagnóstico. La prevención es clave. Y para esta conversación tengo una colega muy querida, profundamente respetada por mí, la doctora Aura Delgado Cifuentes, especialista en colorectal, cirujana colorectal, para hablar sobre la importancia de estar estructurado, la importancia de cuidarse y la prevención ante una enfermedad, particularmente colorectal. Bienvenida, Aura. Muchas gracias, saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a estar hablando y discutiendo un tema que me apasiona grandemente. Vamos a estar hablando acerca del cáncer colorectal. Y lo que queremos es, ¿verdad?, en esta charla que usted ¿verdad?, pueda tener información valiosa que le ayude tanto en la prevención como para prepararse enfrentando un diagnóstico tan fuerte como es el cáncer colorectal. Estamos viendo en aumento este diagnóstico, ¿verdad, Aura? Eso es así. Lamentablemente, ¿verdad?, la epidemiología demuestra un aumento consistente en la incidencia del cáncer colorectal, tanto en Puerto Rico como a nivel de Estados Unidos y nivel mundial. Y es bien importante, ¿verdad?, que anualmente se estiman que hay 1.800 casos nuevos de cáncer colorectal en Puerto Rico, que eso es un promedio de 4 a 5 casos diagnosticados diariamente. Estos, ¿verdad?, se ha visto que van en aumento tanto en adultos mayores como en adultos jóvenes. Los adultos jóvenes, ¿verdad?, cabe recalcar que son pacientes de 20 a 49 años. O sea que estamos viendo un aumento ¿verdad?, en el global, ¿verdad?, de todos los pacientes de cáncer colorectal, pero bien importante, pacientes jóvenes. Wow, 20 años, estamos viendo hasta esa edad. Yo sé que yo he tenido unos cuantos, obviamente es tu especialidad, así que tú lo ves mucho más frecuente que yo. Y vemos cómo eso afecta no solo la salud, sino el estado emocional, porque tener un diagnóstico a una edad donde piensas que estás en tu pico, estás estudiando, pensando en crear familia, o los que no están pensando en eso, viajar, o sea, estás estructurando quién tú eres como adulto y de momento un diagnóstico como este. Es cierto que disminuyeron las pruebas, disminuyeron la edad en que se recomienda una prueba como una colonoscopia. Háblame más de esto. Sí, bien importante, las guías cambiaron. Oficialmente en Estados Unidos, ¿verdad?, se bajó la edad de cernimiento de 50, lo bajaron a 45, pero los gremios, ¿verdad?, profesionales en Puerto Rico hemos recomendado, ¿verdad?, que el cernimiento en pacientes en la isla sea de 40 años en adelante, ¿verdad? No es una receta, pero en términos generales usted tiene que ser evaluado, ya sea por su gastroenterólogo, su primario, su cirujano colorectal, y se miden los riesgos, ¿verdad?, que usted pueda tener, sus síntomas, y se puede justificar sí una colonoscopia a partir de los 40 o muchas veces antes. También estoy viendo pruebas que pueden hacer en el hogar y mucha gente piensa que con eso es suficiente o con una sangre oculta es suficiente. ¿Es suficiente para poder diagnosticar un cáncer de colon en estadio bien temprano o lo mejor es una colonoscopia con visión directa del colon, de la mucosa? Sí, es bien importante, ¿verdad? No hay ningún estudio que sustituya la colonoscopia, ¿verdad? La colonoscopia es el estudio más completo para el diagnóstico y posible tratamiento, ¿verdad?, de lesiones malignas o premalignas. Si, ¿verdad?, un paciente que no tiene acceso a una colonoscopia, se puede hacer ciertos estudios como la sangre oculta, que hay veces que ayuda, hay veces que no tanto, pero tenemos que estar conscientes que hay unos falsos negativos, ¿verdad? Usted puede tener un tumor en el colon y lamentablemente la prueba le salió negativa. Por eso es bien importante usar las pruebas, ¿verdad?, con conciencia y no uno estar bien confiado que tengo una prueba discreta negativa, pues no tengo nada.
Además de esto, muchas veces la prueba discreta cuando ya viene positiva es que ya hay una masa grande o un tumor más avanzado y lo que nosotros queremos como profesionales es la prevención. Yo prefiero, ¿verdad?, remover un pólipo pequeño y no tener que llegar a una masa o a un tumor que ya está regado. Lo que queremos es enfatizar en la prevención, que la colonoscopía es la que usualmente nos ayuda a remover esos tumores antes que se formen. Antes que formen, sí, esos polipitos antes que se conviertan en algo malo. Porque hay pólipos que se consideran premalignos, ¿verdad? Y hay pólipos que ya son un red flag de que tiene displasia o alguna celulita que ya se considera, ok, vamos por ahí. Sí, y bien importante, ¿verdad? Hay pacientes que me dicen, yo veo sangre en la excreta, pero salió la prueba de sangre negativa. Si usted ve sangre en la excreta, aunque la sangre negativa salga, venga negativa, la sangre en la excreta salga negativa, usted necesita una colonoscopia. Ok. Cuéntame de cuál ha sido tu experiencia en cuanto a el acceso a tratamientos cuando ya tenemos el diagnóstico. Porque yo he visto pacientes, ¿verdad? Dentro de mi práctica yo los cojo, ¿verdad? Cuando me llegan a mí o tienen un pólipo que no han podido resecar por medio de endoscopía y me toca remover ese pedacito de colon, o ya tienen un diagnóstico de cáncer de colon que no está avanzado y pues puedo resecar, que no necesita quimioterapia y demás. Pero también he visto cuando están avanzados, a veces les cuesta tener acceso a que la quimioterapia a tiempo, a una cita con un oncólogo a tiempo. Y obviamente como médico somos sus intermediarios y jalamos el teléfono y llamamos a colegas y tratamos de conseguirle, pero tú que lo ves todos los días y más frecuente que yo, ¿cuán difícil es ese acceso a los cuidados adecuados para este diagnóstico? Bueno, es un poco, ¿verdad?, del diagnóstico, ¿verdad? Hay veces que es un poco complicado, ¿verdad? Porque muchas veces hay que hacer CT scan, pruebas de sangre, esperar la patología, buscar los otros subespecialistas. Y a pesar de que hay veces que uno trata de hacer las cosas más rápido, las citas están a veces un poquito más tarde. Y es un proceso que hay que coordinarlo bien. Y, ¿verdad?, uno tratar de que el que le diagnostique, ¿verdad?, que haga un pasito más allá. Si su gastroenterólogo, ¿verdad?, fue el que lo diagnosticó, no fue un cirujano, pues si él le puede ayudar o tiene un colega, ¿verdad?, que él les refiere a sus pacientes, pues sí puede dar esa llamadita. Porque la realidad es que por lo menos las citas con un subespecialista en colorectal a veces puede ser como rápido 3 a 6 meses, pero si a mí un especialista o alguien me llama, mira, tengo un paciente con cáncer, ya a la semana o a las 2 semanas se le da prioridad. Claro. Hay un tema bien importante en Puerto Rico que es la falta de especialistas y la fuga de médicos. Así que es algo que nos toca cerca y que muchas veces vemos a los pacientes buscando, o cuando ya están avanzados, que aquí no hay los clinical trials o estos diferentes programas o protocolos donde los puedes colocar con la intención de ayudarles a sobrellevar su enfermedad y a sobrevivir su enfermedad. Y aquí no necesariamente tenemos esos medios. Tú has tenido, particularmente en pacientes jóvenes también, como mencionaste al principio, estamos viendo personas de 20 años. Así que muchas veces cuando se diagnostican a esa edad es porque son tumores más agresivos. No solamente la parte genética, sino que son tumores que nacen de los diferentes factores ambientales, los diferentes contaminantes, y se convierten en tumores agresivos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cómo esto afecta la parte financiera de tener que de accesar esto, ¿verdad?, estas pruebas, estos protocolos que no existen en Puerto Rico, tener que viajar, ¿cómo tú has visto que esto le afecta no solamente al paciente, sino a la familia, en que si los fondos, en los GoFundMes, en las ventas? ¿Tú has tenido mucha experiencia con esto? Bueno, todo eso afecta grandemente y no solamente si quiere un clinical trial, tú te puedes tener un tratamiento en Puerto Rico, pero todo, ¿verdad?, va a afectar económicamente al paciente. Tienes que ir a citas médicas. Si usted es una persona que trabaja, no vas a poder trabajar ese día, te vas por días por enfermedad. Si no tienes transportación, tu familiar te tiene que estar llevando. O sea que dependiendo de cómo es el estadio al diagnóstico, ¿verdad?, un estadio más temprano, pues menos comprometido, porque en teoría el tratamiento es más rápido. Si logramos llegar a una cirugía de entrada, pues vas a estar fuera del trabajo un tiempo, ¿verdad?, porque, ¿verdad?, tienes una recuperación, pero no debe ser tanto, a menos que Dios no quiera tengas complicaciones. Pero si ya es algo que está más avanzado, vas a necesitar quimioterapia, vas a necesitar radiación, pues eso es una carga un poco más fuerte, tanto para el paciente, para la familia.
Pues como te digo, número uno, si usted tiene pues, plan médico privado, sabes que vas a tener copagos, vas a tener deducibles, y muchas veces te limitan en cuanto a la cantidad de estudios que puedes tener al año. Si yo tengo un paciente que se le hizo un MRI, pero el plan médico solamente te cubre uno al año y yo necesito uno en 6 meses, ¿verdad? Muchos pacientes tienen que buscar fundaciones, buscar de dónde sacar para pagar esos estudios que son costosos. De igual manera, los copagos o los deducibles de una quimioterapia son, no, Sí. ¿verdad? No sé los números, ¿verdad? Pero entiendo que son bastante altos. Y no todo el mundo cualifica, ¿verdad? Para el plan del gobierno, que es el que usualmente te cubre prácticamente todo. So que si es alguna carga, ¿verdad? Tanto para el paciente, el familiar, que si te tiene que acompañar, pues también tiene que ausentarse de su trabajo, pedir tiempo de libre, ¿verdad? Las ausencias por el médico familiar. Y si ¿verdad? En tope de eso necesitas ir a Estados Unidos a unas terapias más avanzadas, pues ahí sí es un poco Ahí más se fuerte. añade la carga financiera. Doctora, ¿tú crees en las estructuras que incluyen cubiertas suplementarias? Bueno, yo puedo decir que por mi experiencia personal fue de lo primero que yo cogí cuando regresé a trabajar a Puerto Rico. Y no me tienen que decir quién lo planificó porque yo como que lo conozco. La realidad es que para ese tiempo, ¿verdad? No tenía hijos, pero uno tiene que siempre visualizar el futuro y uno nunca sabe. Y además de que, por lo menos nosotros los médicos siempre tenemos unos super préstamos estudiantiles, entre otras deudas que tenemos. Y si uno falta, pues alguien tiene que, ¿verdad? Tanto cubrir esos gastos para que no le caiga a la familia de uno. Ya cuando uno tiene familia, tiene hijos, yo entiendo que eso es bien importante. Porque si uno se enferma, si a uno le da lo que sea, por lo menos uno está tranquilo en cuanto a lo económico, por lo menos, de que no tienes que estar viendo de dónde voy a sacar para cubrir esto, lo otro, los nenes, qué va a pasar. So que para mí es algo fundamental y debe ser parte, ¿verdad? de todo el mundo. Sí, yo siempre recomiendo que comience cuando ya empieza a generar ingresos. Porque muchas veces lo dejamos para después, nos sentimos jóvenes, ¿no? Estamos en los 20 y no pensamos que nos va a dar alguna enfermedad y mucho menos cáncer. Así que lo vemos como una enfermedad de la edad dorada, cuando ya estamos mayor. Y la realidad es que no, lo estamos viendo, la incidencia sigue en disminución en la edad, así que estamos viéndolo en más jóvenes. Como hablamos ahorita, usualmente mientras más joven, más agresivos son estos tumores. Así que son cosas que tenemos que tomar en consideración siempre, particularmente cuando empezamos a generar ingresos y podemos destinar unos fondos para este propósito, ir pensando en cubiertas suplementarias que nos ayuden a cubrir cualquier diagnóstico, no solamente cáncer, porque a veces son diagnósticos críticos. Yo he visto infartos muchísimo. Yo creo que todo el mundo conoce a alguien que le ha dado un infarto en estos años, a la edad de 30, en esa década, cuando antes los infartos lo veíamos como que esto es algo que le da a las personas 60 plus. Así que el tener algo suplementario y saber, ok, tengo mi plan médico y tengo mi cubierta suplementaria, ayuda a enfocarte en lo que es importante, que es la recuperación, es la parte emocional, es la familia que también vive esto con nosotros. Esto no es solo, cuando nos da una enfermedad no es solamente de uno, es de todos los que están en nuestro entorno, que lo sufren, lo viven, están presentes. Así que para nosotros es bien importante. Esta conversación está muy interesante. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes.
Ya estamos de regreso y seguimos la conversación con la doctora Aura Delgado Cifuentes, especialista en colorectal, cirujana colorectal, colega, querida, estudiamos juntita, ¿verdad? ¿Recuerdas ahora los tiempos de centro médico? Eso fue los otros días. Exacto, eso fue antier. Seguimos hablando sobre este tema tan importante, lo que es el cáncer colorectal, las incidencias, el diagnóstico, lo que estamos viendo en Puerto Rico y la importancia de estar preparado financieramente. Así que yo quería preguntarte, y siempre yo creo que siempre nos hacen estas preguntas, ¿cuál ha sido el caso que más ha tocado tu corazón o tu fibra que tú dices contra? ¿Qué fuerte fue este caso? Pues, ¿verdad? Lamentablemente hay varios que uno siempre recuerda, pero sí hubo ¿verdad? Una paciente bien jovencita en su, probablemente 28, 29 años, que llegó, ¿verdad? Ya con un diagnóstico avanzado. Se le dieron terapias intensivas, logramos una cirugía, pero lamentablemente pues la perdimos ¿verdad? En el proceso de los años. Y es bien importante ese tipo de pacientes porque paciente joven nunca piensa que es lo que va a tener un diagnóstico tan serio y muchas veces o esperan mucho tiempo para buscar ayuda o van a salas de emergencia, nadie sospecha que es nada malo, un sangradito rectal, es hemorroides, ¿verdad? Fisura o alguna cosa benigna, pero no se llega a un diagnóstico a tiempo y esa es la clave para ¿verdad? Un pronóstico mejor. Un diagnóstico que es temprano es un diagnóstico que va a tener una sobrevida, ¿verdad? Mayor y eso es lo que queremos. Número 1, prevención. Y número 2, si tenemos que diagnosticar un cáncer o un tumor, que sea en las etapas tempranas, que son las que nos dan mejores resultados. Que son más fáciles de manejar. Nosotros lo vivimos de cerca. Tuvimos un familiar que falleció 33 añitos de cáncer colorectal, que cuando ya se diagnosticó estaba avanzado. Lo mismo, sangrados rectales, que cuando buscaba ayuda le decían, esos son hemorroides, porque nadie sospecha que a esta edad. ¿Qué factores tú puedes atribuirle a que la incidencia del cáncer de colon siga disminuyendo? Obviamente conocemos que pues la alimentación y las comidas procesadas, el estrés, pero ¿qué otras cosas tú puedes identificar y darle consejo a nuestra audiencia de qué pueden ellos controlar o cambiar para tratar de prevenir cáncer de colon? En cuanto a la prevención, ¿verdad? ¿Qué uno puede hacer para tratar de no padecer de un cáncer colorectal? Pues de lo que se ha podido identificar, ¿verdad? Pues uno determinar sus factores de riesgo. Si usted tiene familiares con pólipos o historial colorectal, de cáncer colorectal, pues debe hacer sus cernimientos antes de lo recomendado. De igual manera, pacientes que padecen de obesidad, que es algo que está bien común, ¿verdad? Tanto en Puerto Rico, Estados Unidos, y ¿verdad? Las sociedades del oeste, como se dice. La obesidad es un estado proinflamatorio del cuerpo y está relacionado no solamente al cáncer colorectal, sino a un sinnúmero de cánceres. De igual manera, como mencionaste, los alimentos procesados, la dieta baja en fibra, problemas con la microbiota intestinal también afecta. El estrés, ¿verdad? También un estado proinflamatorio del cuerpo que afecta y te va a predisponer al cáncer colorectal. Fumar, beber alcohol, ¿verdad? Todo en exceso, siempre va también a aumentar el riesgo de sufrir cáncer colorectal. ¿Qué consejo le darías a alguien que está teniendo quizás un sangradito, quizás un dolorcito, un estreñimiento? ¿Qué consejo le daría quitando la edad, diciendo no importa la edad, esto es lo que debes hacer si tuvieses estos síntomas? Todo paciente que tiene sangrado rectal, pacientes que tienen cambio en el patrón gastrointestinal, si usted iba bien al baño y de momento empieza ya sea con diarrea persistente o estreñimiento, son, ¿verdad?, los red flags que decimos, ¿verdad?, las banderas de atención que hay que estar pendiente. Dolor abdominal que surja, ¿verdad?, nuevo, distensión abdominal, ¿verdad?, que se le infla un poquito el abdomen, pérdida de peso que no tiene explicación, anemia, ¿verdad? Tenemos pacientes, no, yo tengo anemia crónica, ¿te han hecho endoscopía, colonoscopía? No, nunca, ¿verdad? Son, ¿verdad?, unos detallitos que uno tiene, ¿verdad?, que estar bien pendiente. Y hay veces que, ¿verdad?, tal vez a un primario, ¿verdad?, o a alguien se le puede pasar, pero si usted está educado y usted sabe, ¿verdad?, lo que necesita, ¿verdad?, muchas veces
doctor, usted no puede considerar esto, estoy pensando si soy candidato o no a una colonoscopía o a un estudio un poquito más, ¿verdad?, más a fondo, que le pudiera a usted ayudar a prevenir el cáncer colorectal, ¿verdad? Este es un cáncer que es prevenible, ¿verdad? Todo cáncer se entiende que empieza como un pólipo, por eso es que hablamos tanto de la prevención, porque si yo remuevo un pólipo es un cáncer que estamos evitando, y eso es lo que queremos, remover el pólipo, o si no tienen nada, mejor todavía. Y si yo puedo decir son hemorroides, pues lo mejor. Pero si yo remuevo un pólipo, estamos evitando un cáncer colorectal en el futuro. Yo he tenido pacientes que vienen por hemorroides y yo, usted llega a mi oficina por hemorroides, sabes que vas a terminar con la colonoscopia. Y tal vez sí estaba sangrando por las hemorroides, pero te removí 2 pólipos, te removí un pólipo premaligno. A los 20 y pico de años, ya a los 35, 40 y vas años a tener el cáncer, claro. O sea, que si yo te removí un pólipo joven, sabes que ibas a tener cáncer. Ya cuando el cernimiento que se está recomendando con todo y que se ha bajado la edad. Claro. Y la edad no importa, realmente también vemos, o sea, no importa en el sentido de que a veces dicen, no, tengo 24 años. Tuve sangrado rectal, pero no necesito la colonoscopía. El miedo de la falta de conocimiento de lo que es una colonoscopía, que es algo inocuo, o sea, invasivo, sí, hay que poner una cámara, pero no es algo que no se tolere, se puede sedación, es menor, exacto, el riesgo es menor. Cuéntanos ahí, tú que sabes más de eso, ¿cómo tú le das paz a estos pacientes que llegan y dicen, no quiero, porque es el miedo a la colonoscopia? La realidad, yo le digo a todos los pacientes, lo malo es el día antes, porque ese es el día que tienes que hacer la dieta líquida y el laxante, y pues tienes que tener un baño cerca. Pero ¿verdad? Las preparaciones que ahora utilizamos no son tan malas como las que antes, ¿verdad? Hay unas que son de menos cantidad y se puede buscar la vuelta de cuál es la mejor para usted. Pero el día del estudio la realidad es que usted va a estar dormido, va a estar sedado, no se va a acordar probablemente de nada. Y el riesgo es mínimo, ¿verdad? Menos de 1% de riesgo. Claro. El riesgo versus beneficio, el beneficio que usted puede sacar de una prevención de un cáncer o un diagnóstico temprano es más que el riesgo que es bien bajo. Exactamente. Y hay que quitarle el miedo. Y aunque no tenga 40 años y no esté en edad de cernimiento, si tiene síntomas, es importante buscar ayuda. Buscar ayuda de especialistas. Y si hay que hacer una colonoscopia, hay que hacer una colonoscopia. Mejor tenerla y saber que estamos limpiecitos y que eran hemorroides a no hacerla, pensar que son hemorroides y tener un pólipo que nos haga daño en el futuro. ¿Qué recomendación le daría a nuestros colegas que nos están viendo sobre la prevención? Que esto es algo que no hablamos con frecuencia, no porque no queramos o porque no lo sabemos. Yo creo que es más por la falta de tiempo. Yo creo que nuestro sistema de salud requiere mucho de nosotros por la fuga de especialistas, por la cantidad de médicos que hay en comparación con la población que atendemos. Muchas veces vemos 40 pacientes en un día y es imposible dedicarle media hora a cada uno, el día no daría para verlos a todos por media hora y hablarles de esta parte de prevención. ¿Qué recomendación tú le darías a nuestros colegas que nos están viendo también sobre cómo fomentar más la prevención dentro de su práctica? Bueno, es bien importante, ¿verdad? No solamente la responsabilidad del paciente, ¿verdad? Sino la responsabilidad de nosotros como médicos y es la salud integral del paciente. No porque yo tengo una especialidad, yo no estoy pendiente a los otros. Y el paciente hay que tratarlo un completo. Por lo menos en mi cuestionario, pregunta mamografía, pregunta el último chequeo de próstata, de todo. Y usted sabe que si el último Papa Nicolau, si no lo hace, no es que yo voy a estar darle un speech de que, ¿verdad? De que se lo haga. Pero él me dice, no, mira, sabes que tienes esto atrasado, debes hacerlo. O sea que ¿verdad? A todo médico, ¿verdad? Que usted visite, pues, ¿verdad? Como médicos nosotros tenemos una responsabilidad de ese cuidado integral del paciente y tal vez otro médico le dijo y el paciente como que no le hizo caso, pero tal vez a usted ese día el paciente está receptivo. Y dice, en verdad me lo han dicho varias veces, me lo voy a hacer. Ajá. Y ahí, ¿verdad? Pues ya uno dice, pues vamos engranando el cuidado del paciente. De igual manera, ¿verdad? Escuchar al paciente, examinar al paciente. ¿Cuántas veces hemos visto pacientes que le han dicho tienes hemorroides por 3 años y nadie le ha hecho un examen rectal al paciente? Sí. No todo sangrado y toda hinchazón en el ano, pues, ¿verdad? No es hemorroides. So que examinar a los pacientes, escuchar los síntomas y, ¿verdad? Y estar pendiente, estar alertas.
y no Claro. porque la edad, ¿verdad?, estar bien pendiente. De igual manera, no porque un paciente es mayor, que eso lo estamos viendo bastante común, pacientes que, qué sé yo, tienen 75, 80 años, no me tengo que hacer más estudios por la edad. Sí, eso yo lo escucho y estamos durando más. Así que Eso es hay que así. seguir, y más si son funcionales, Exactamente. que la mayoría de nuestros viejitos lo son. Sí, que Así eso es bien importante porque vemos muchos pacientes que llegan después a los 90 años con un tumor. Y ¿verdad? Nosotros tenemos que bregar eso y ya es un poco más complicado. Pero si ese paciente a los 75 se le hizo, a los 80, ¿verdad?, uno puede ir rescatando esos pólipos, esas lesiones que se pueden remover antes. Y por eso es importante el cuidado individualizado del paciente. La medicina no es una receta. Si yo le voy a recomendar a usted que no se haga una colonoscopia, pues ¿por qué? Usted, su estado funcional, si usted no aguanta una cirugía lamentablemente por sus condiciones, pues probablemente, pues, si no aguanta la colonoscopia, no aguanta una cirugía. Pero mientras el paciente esté funcional, esté relativamente saludable y no tenga una contraindicación, yo le sigo haciendo la colonoscopia no y mis colegas también lo hacen, porque yo prefiero remover un pólipo a que usted llegue a los 90, 95. Hay gente que llegan ya a los 100 años y tienen después un tumor avanzado que ya es muy serio y a veces ahí sí que no se puede hacer nada. Exacto. Cuando si se hubiese diagnosticado antes se pudo haber hecho algo. Claro, claro. Y estar esos últimos años combatiendo una enfermedad y decidiendo me doy los tratamientos porque me voy a deteriorar o no me doy los tratamientos, es una cuestión difícil. Y es precisamente por lo cual hacemos estos temas en el Financial Hub. Yo no dejé de ser cirujana por ser agente de salud, incapacidad. Mi meta con el Financial Hub y el de mi esposo Pedro Astacio es traer estos temas que crea concientización sobre algo que es muy importante, que lo vemos día a día, como médicos lo vemos, y que no se dialoga con tanta frecuencia. Yo no veo que haya continuo educación sobre cómo me tengo que cuidar, cómo puedo prevenir, qué debo hacer, cuáles son los síntomas. Así que para mí es muy importante este tema y yo me alegro tanto de poder compartir, que estés aquí con nosotros. La saqué del quirófano y de su oficina para que estuviese aquí y hablar de un tema tan importante para nuestra audiencia, así que te lo agradezco. Muchas bendiciones en tu práctica. Gracias por sintonizar el Financial Hub. Esta conversación fue excelente. Me encantó poder compartir este tema con una colega muy querida, la doctora Aura Delgado Cifuentes. Ya escucharon los síntomas importantes, saben las edades importantes, así que llamen a su médico, hagan sus pruebas de discernimiento y manténganse sintonizados con el Financial Hub todos los viernes a las 8 p.m.